Buenas tardes. Vamos a hablar sobre anticoncepción. Primero que todo, ¿por qué es importante hablar de anticoncepción? Principalmente porque está sabido por estudios que la anticoncepción es la única medida que se puede hacer para disminuir el calentamiento global desde el punto de vista del sector salud. Segundo, porque es una medida que disminuye la mortalidad materna. Tercero, porque es una medida que disminuye los círculos de pobreza. Y en Colombia específicamente el 55% de los embarazos no son planeados. Como no son planeados, no son deseados. Entonces el evitar este tipo de embarazos evitaría todos estos problemas de mortalidad materna respecto a ellos. Respecto a la anticoncepción, hay dos tipos de anticoncepción o de métodos anticonceptivos, los de larga acción y los de corta acción. Los de larga acción son principalmente el dispositivo intrauterino y los dispositivos subdérmicos. Por otro lado, los de corta acción incluyen muchos, como por ejemplo las pastillas, las inyecciones, el uso de condón o los métodos naturales como controlar con el ritmo. Hay dos estrategias principales que se han visto que mejoran, la anticoncepción efectiva. La primera es la anticoncepción de larga acción, o sea, usar los métodos anticonceptivos de larga acción. ¿Por qué? Los métodos anticonceptivos de larga acción, primero que todo, son de elección en pacientes jóvenes y adolescentes, inclusive las pacientes nulíparas, o sea, las pacientes que nunca han tenido un embarazo. ¿Por qué se dice esto? Para empezar, el 70% de las adolescentes no usan ningún tipo de anticonceptivo. Segundo, el 55% de las que usan anticonceptivos usan las pastillas que son de corta acción. Y de estas se ha comprobado que el 60% las suspenden en el primer año. Y de las que no lo suspenden, el 40% se olvida de una o más de una pastilla al mes. Es decir, son muy malos métodos de anticoncepción. Por eso es recomendable usar los anticonceptivos de larga acción. Se ha comprobado también que si un adolescente tiene un embarazo, tiene un 50% de posibilidad de quedar nuevamente embarazada en los primeros 2 años, si no usa anticoncepción. ¿Por qué usar entonces los anticonceptivos de larga acción también? Para empezar, porque son mucho más efectivos y además son reversibles. Inclusive, algunos de estos métodos son más efectivos que la misma cirugía o tubectomía. Entonces son más efectivos que la tubectomía, pero se pueden revertir si se quiere tener un hijo a futuro. Segundo, muy importante y en lo que basan su efectividad es que no dependen del cumplimiento ni del uso de la persona. Es decir, que no dependen de que cada mes se esté aplicando algo o que cada día se tome una pastilla, sino que simplemente se lo ponen y quedan protegidas durante años. Por eso es que el método anticonceptivo de larga acción, el uso típico, es decir, el uso que tiene la población en general, es igual al uso perfecto de este anticonceptivo. Cuarto, se ha demostrado por estudios de la Organización Mundial de la Salud que son los métodos más costo efectivos, es decir, que si hablamos de costos para el Estado y para el sistema de salud, es más efectivo usar métodos de larga acción que usar de corta acción porque producen más riesgos los de corta acción porque son menos efectivos, ¿cierto? Y finalmente, los anticonceptivos de larga acción se pueden usar también cuando otros anticonceptivos están contraindicados, como por ejemplo las pacientes obesas, hipertensas, fumadoras, que tienen diabetes o tienen infección por el VIH, tienen contraindicados otros como los de estrógenos, se pueden usar los de larga acción. ¿Qué anticonceptivos de larga acción existen? Aquí tenemos dos tipos de anticonceptivos de larga acción. Primero, el dispositivo intrauterino y segundo, el implante subdérmico. El dispositivo intrauterino, como su nombre lo indica, es algo que se introduce dentro del útero y puede ser método no hormonal, o sea, sin liberación de hormonas, o puede ser un método hormonal que libere hormonas. En los de métodos no hormonales, el único y principalmente existente es la T de cobre. La T de cobre es un método que se utiliza y da una protección contra embarazos durante 10 años. De este método se dicen muchas cosas y hay muchos mitos urbanos, como que se encarna, como que produce ruptura uterina o cosas así. Realmente ese es un método muy seguro, muy efectivo, muy pocas personas tienen efectos adversos graves como una ruptura uterina y también
alguna de la queja principal es el dolor en la implantación de la T de cobre, pero eso depende de la técnica que se use y también se podría disminuir con estrategias como usar un medicamento intravaginal previo o vía oral como el misoprostol. Y además, obviamente, pues subjetivamente no es comparable con el dolor que tiene un parto en una mujer que quedó embarazada. La T de cobre como efectos adversos tiene sangrado menstrual, que se aumenta, y dismenorrea, que es aumento del dolor en las menstruaciones. Esto se puede tratar fácilmente con medicamentos tan básicos como los AINES, o sea, los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno de 800 o 400 miligramos cada 8 horas, o el ácido mefenámico de 500 miligramos cada 12 horas. También para disminuir el sangrado se puede usar antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, y se podría o no usar anticonceptivos orales. Para regular más el ciclo, unos 2 o 3 ciclos de anticonceptivos orales. Si se usan anticonceptivos orales, no se debe usar antifibrinolíticos porque aumentan el riesgo de trombosis. Los anticonceptivos orales son mal método para anticoncepción, pero son muy buen método para regular el ciclo, por eso se usan en ese caso. Por otro lado, en los métodos hormonales del dispositivo intrauterino tenemos dos, que son el Mirena y el Yaides. El Mirena dura 5 años y el Yaides dura 3 años. Son métodos que se introducen dentro del útero y producen liberación del levonorgestrel, que es una hormona tipo progestágeno dentro del útero. Esta hormona no tiene efectos sistémicos, se queda solamente en el microambiente uterino. Entre los efectos adversos que produce, pues está que el 90% de las pacientes en un año tienen amenorrea, es decir, no menstruan. Y esto pues implicaría preocupación de pronto para algunas mujeres, pero lo más importante es explicar que el hecho de que no tenga menstruación no implica ningún riesgo para su salud, no le hace ningún daño y no habla de que el método anticonceptivo sea más o menos efectivo, es lo esperable para este método anticonceptivo y es normal. Otro efecto adverso es que tengan un leve spotting, que es un sangrado que no es con la menstruación, sino un sangrado irregular y es escaso, como un manchado, en un 35%. Esto va disminuyendo con el tiempo cuando entran en la amenorrea. El tratamiento también serían los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, por unos 5 días cuando tengan el spotting, también los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico y también los anticonceptivos orales para regular el ciclo. Por el otro lado, vamos a hablar de los implantes subdérmicos, que los implantes subdérmicos son dos en este momento en Colombia, el Yadel y el Implanon. El Yadel es un método que ambos son hormonales, ambos liberan hormonas. El Yadel libera el levonorgestrel, que es un progestágeno también, tiene 2 barras y cuando se inserta dura 5 años su efecto anticonceptivo. Por otro lado, el Implanon es un método de etonorgestrel, libera etonorgestrel, que es otro progestágeno, tiene una sola barra y cuando se inserta dura 3 años. Estos dos métodos son los que son inclusive más efectivos que la misma cirugía o tubectomía. Y importantemente pues son reversibles. Si se quita el dispositivo subdérmico, las pacientes vuelven a tener su fertilidad. Y es muy importante esto porque las mujeres que se operan, se ha demostrado que con el tiempo más o menos un 30%, o sea casi 1 de cada 3, se arrepienten de la cirugía y quieren volver a intentar tener un hijo, que es muy difícil para recanalizar una cirugía de tubectomía, mientras que con estos métodos se podría simplemente retirarlos. También con la T de cobre es importante aclarar que no afecta la fertilidad, que si se la quita al otro día la mujer podría quedar embarazada y no hay ningún problema. Con efectos adversos del Yadel y el Implanon tenemos que el 75% producen disminución en el sangrado a largo plazo y en otras mujeres va a producir sangrado abundante y sangrado irregular. El tratamiento de esto de nuevamente serían los AINES, los anticonceptivos orales y también se puede usar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por unos 5 días. En general, estos métodos anticonceptivos son los más recomendados para todo el tipo de población, especialmente adolescentes o mujeres jóvenes, así sean o no nulíparas. Se ha demostrado que cuando usan métodos anticonceptivos de larga acción, en general quedan menos embarazadas 20 veces en comparación a los métodos anticonceptivos que son de corta acción, como las pastillas o las inyecciones. Si en algún momento tenemos una hemorragia uterina que dure más de 6 meses anormalmente, o que el sangrado uterino que produce el método no esté acorde
con el método impuesto. Por ejemplo, si tú pones un Mirena, la idea es que el sangrado se aumente, pero no que se aumente en los ciclos, sino que produzca spotting. Entonces, si produce aumento de sangrado en los ciclos, o al contrario, si pones una T de cobre y produce spotting, en lugar de aumentar el sangrado de los ciclos, se debería estudiar si hay otra causa de este sangrado y no son los anticonceptivos. Entonces, esa era la primera estrategia para mejorar la anticoncepción. La segunda estrategia para mejorar la anticoncepción y disminuir los efectos adversos es la anticoncepción posparto. La anticoncepción posparto o posaborto, también hay que aclarar, es muy importante porque después de que una mujer tiene un embarazo, la ovulación puede iniciar inclusive hasta 28 días después del parto, si la mujer no administra lactancia materna exclusiva. Y se ha demostrado por estudios que más o menos a los 6 meses, solamente un cuarto de las pacientes, o sea 25%, tienen lactancia materna exclusiva, o sea que 3 de cada 4 no van a estar protegidas por este método. Así que es muy importante que tengan anticoncepción después del parto. ¿Para qué sirve la anticoncepción después del parto? Para que tengan un periodo intergenéusico corto, es decir, un periodo para evitar el periodo intergenéusico corto. Es decir, que el periodo entre los dos embarazos sea mayor de 18 meses. ¿Para qué queremos que se demore más de 18 meses en tener un nuevo embarazo? Porque el tener un embarazo en menos de 18 meses aumenta el riesgo de tener parto pretérmino, de tener bajo peso al nacer, de tener malformaciones, de tener distocias, de aumentar la mortalidad perinatal e inclusive aumenta la desnutrición o malnutrición en las madres porque les produce deficiencia de folatos. Y otra cosa muy importante es que una mujer está muy motivada para iniciar la anticoncepción después de haber tenido un parto, porque normalmente en ese momento ellas no quieren tener un hijo pronto. Por eso entonces hay que motivar la anticoncepción después del parto, y los medicamentos de elección después del parto de nuevo son los métodos de larga acción, es decir, como ya los vimos, la T de cobre, el Mirena, el Yaides, el Yadel o el Implanon. También se han utilizado otros métodos que sean seguros para la lactancia, como el acetato de medroxiprogesterona, que es la inyección hormonal trimestral de progestágeno, la minipíldora de solo progestágenos, la tubectomía o la vasectomía que usa en condón, o el método que sería la lactancia materna exclusiva, que produce una amenorrea, o sea, no sangran y teóricamente tienen menos riesgo de embarazo. Pero todos son más riesgosos en cuanto a un embarazo, excepto pues los métodos de larga acción. Con respecto a la seguridad, todos estos métodos evitan tener estrógenos, tienen progestágenos. Los estrógenos se ha demostrado que afectan la lactancia materna. Sin embargo, con los progestágenos no hay ningún estudio que aclare o diga específicamente que van a disminuir la lactancia o que van a afectar el neonato. Por eso es que las guías internacionales ponen el acetato de medroxiprogesterona inclusive como una recomendación tipo 2 para la planificación, mientras que la OMS lo pone como un 3. Entonces, finalmente no hay como un riesgo comprobado de que afecte la lactancia. Pero si quisiera evitarse este riesgo teórico de que la progesterona afecte la lactancia, podría utilizarse simplemente el dispositivo uterino T de cobre, que no es hormonal de ninguna manera. ¿En qué momento se debería poner el dispositivo intrauterino T de cobre en el posparto? Primero, es muy importante que se ponga posparto porque tiene disminución en el dolor. Y una cosa importante es que cuando se lo pone en el posparto, los hilos no se van a ver porque el útero está muy grande. Entonces, posteriormente, si los hilos salen cuando el útero involucione, se empieza a presentar molestia, entonces deben cortarse los hilos. La paciente debe acudir al servicio de salud para cortar los hilos. El momento en que se debe poner la T de cobre específicamente en el posparto, el de elección es que sea posplacentario, es decir, cuando sale el bebé y luego sale la placenta, el de elección es ponerlo inmediatamente después para que se inserte adecuadamente. Si no se puso posplacentario, se puede poner en las primeras 48 horas, y con estos dos tipos de inserción no hay aumento del riesgo de que se expulse el dispositivo intrauterino cuando involucione el útero. Sin embargo, si después de las 48 horas no se ha puesto, ahí sí existe un riesgo de que cuando el útero involucione expulse más la T de cobre. Por eso se debe esperar hasta la 6ª semana y después ya se puede poner la T de cobre.
Finalmente, en el posaborto también es importantísimo aconsejar la anticoncepción porque disminuye el riesgo de un nuevo embarazo y por lo tanto disminuye el riesgo de un nuevo aborto. Se ha comprobado que las mujeres que tienen un aborto tienen mayor riesgo de embarazos futuros.